Dios le bendiga. Este es el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1, en el versículo 35. Habíamos hablado en el estudio anterior del ministerio de Juan, de qué fue lo que declaró en contra de los líderes judíos, cuál era su misión cuando mencionó que él era la voz en el desierto, la voz que clama en el desierto. Y cuando declaró públicamente a sus discípulos quién era el Cordero de Dios cuando el Señor Jesucristo apareció. Sabemos que este contexto ya en nuestro Señor Jesucristo había sido bautizado. Cuando Juan el Bautista declara ser la voz que clama en el desierto, al día siguiente ve a nuestro Señor Jesucristo y declara que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego de eso pasa otro día, es el versículo 35 donde quedamos. Dice que en el día, dice, el siguiente día, otra vez, miren lo que dice la Escritura. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Ok, esto es muy importante entenderlo. A la hora de leer el Evangelio de Juan, que es un evangelio altamente simbólico. ¿Cómo nosotros detectamos lo simbólico? Si no leemos el Antiguo Testamento, los antecedentes que ocurrieron antes de todo este hecho, nosotros no vamos a entender el simbolismo y lo importante que es entender el simbolismo, porque no vamos a entender las cosas que oculta la palabra. ¿Quién representa estos dos discípulos? Que son los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos leyendo, dice, y mirando a Jesús, o sea, los dos discípulos mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso lo dijo Juan. Dice, el siguiente día estaba otra vez Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Entonces, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo fueron dos. Aquí representan estos dos jóvenes. Representan a las dos casas de Israel, a los dos reinos. Sabemos que en el periodo de los reyes, cuando Salomón eh, es quitado del trono y queda reinando su hijo Roboam, el reino es dividido. Las 10 tribus se van al norte de la región nórdica y esta se le denomina la casa de Israel o Efraín o la casa de José. Y el reino del sur queda como la casa de Judá. Y cuando leemos las profecías, muchas de las profecías van dirigidas a la casa de Israel o a Efraín o a la casa de José. Otras profecías van dirigidas a la casa de Judá. Otras profecías van dirigidas a Israel por completo. También encontramos las profecías mesiánicas, las profecías dirigidas al Mesías. Y las profecías que van en contra de los enemigos de Dios. Estas son las direcciones proféticas que encontramos en los libros de los profetas. Entonces, para entender esto, debemos entender los profetas. Debemos entender los simbolismos que también tiene la ley. Y cuando vemos a estos dos discípulos que representan estas dos casas, estas dos naciones, porque para esto fue que vino nuestro Señor Jesucristo, a buscar a sus ovejas perdidas. Y más adelante vamos a entender qué es lo que está diciendo aquí. Hay que entender también algo. Muchas veces se oye a predicadores que hablan de cuando nuestro Señor Jesucristo vio a los dos discípulos, a Juan y a Jacobo, y a Pedro y a Andrés, cuando lo vieron y predican y diciendo que nuestro Señor Jesucristo no le dijo, sígueme, y ellos siguieron. Esto no fue así, así por así. Ya, ya antes que eso, antes que eso ocurriera, ya nuestro Señor Jesucristo lo habían conocido, habían escuchado al Señor Jesucristo y ya habían ido a la boda de Canaán, porque ellos se encontraban ya en el área de Galilea cuando esto ocurrió. Pero
¿Qué fue lo que llamó la atención de los discípulos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que entender realmente qué era lo que decía nuestro Señor Jesucristo que llamaba la atención de los discípulos. Leamos, para entender esto tenemos que ir al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 48, en el versículo 16, en el contexto donde Jacob iba a bendecir a los hijos de José. Este era a Manasés y a Efraín. Dice en el versículo 16, en el capítulo 48, dice, el ángel que me liberta de todo mal. Sabemos que el único que liberta es nuestro Señor Jesucristo. Este es el Malach Hagoel, lo que se conoce como el Malach Hagoel. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, en todas las traducciones, no he visto traducción que haya traducido correctamente este texto. Si vamos al texto hebreo en el cual se escribió el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar esta traducción, esto de esta manera, sino que vamos a encontrarlo en que dice que en la parte donde dice, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra, no dice así, dice, multiplíquese en gran manera y que ellos sean como peces en medio de la tierra. Esta es la traducción correcta. Jacob le está diciendo que ellos sean como peces en medio de la tierra. Ellos eran discípulos de Juan. Aquí menciona a Andrés. Muchos dicen que el otro discípulo era Juan, que omitió su nombre, el escritor del Evangelio. Lo que importante es que eran dos discípulos. Estos no eran personas que ignoraban la ley, estas eran personas que conocían la ley, porque Juan el Bautista, que era el maestro de ellos, él conocía la palabra de Dios. Muchos dicen que Juan vivió con los esenios y estudió con los esenios. Por la forma de vivir de Juan y la forma de expresarse de Juan. Muchos dicen que habitó con los esenios y aprendió la ley y los profetas con los esenios. Sabemos que Juan conocía la palabra de Dios, pues él declaraba las profecías. Y como maestro le enseñaba a sus discípulos la palabra de Dios. Por ende, estos jóvenes, estos muchachos conocían, estos discípulos conocían la palabra, conocían las profecías, conocían la ley. ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Andrés y a Pedro? Vengan y le haré pescadores de hombres. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Ellos escucharon esta profecía, la que dijo Jacob, que sean peces en medio de la tierra. Ellos sabían que el Mesías vendría con estas declaraciones. Ellos sabían que el Mesías vendría a cumplir la profecía. Y por eso que estos muchachos siguieron. No es como muchos dicen que no, que por arte de magia ya lo hicieron. No, esto no es así. Cada acción que nosotros encontramos de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios tiene un cumplimiento profético. Pero para poder entender esto tenemos que estudiar las profecías. Y no solamente leerla, sino que entenderla y escudriñarla, hacer una buena exégesis. Buscar la traducción correcta para poder entenderlo. Buscar las etimologías de las palabras. Entonces, si vamos al texto original, entendemos lo que realmente estaba diciendo Jacob y vamos a entender realmente lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, que estaba Pedro y Andrés cuando los vio en Galilea, dos hermanos que representan a las dos casas de Israel. Y también vio a Juan y a Jacobo de la misma manera y también representan a las dos casas.
Eran dos hermanos. Y aquí también vemos ahora, volviendo al contexto del que estamos leyendo, dice, en el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Estos dos representan a las dos casas de Israel. Y vemos a Andrés, que pertenecía a los hermanos de entre Pedro y Andrés, y vemos también que estaba Juan allí, que representaba también entre los hermanos de Jacobo y Juan. Cuando vemos esto, esto es esto es un simbolismo de lo que nos enseña la profecía de que va a haber cumplimiento, de que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a unir a los hermanos. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. Miren qué expresión le dice, Rabí, que traducido es maestro. Bien, aquí dice que es maestro, pero el término en el hebreo Rabí es grande. O sea, le dijo grande. Le dijeron grande. Le preguntaron, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Esto es como las 4 de la tarde, realmente. Andrés, hermano de Simón, Pedro. Mire esto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Miren lo interesante de esto, ellos sabían que él era el Mesías. Ellos sabían y entendían por qué, porque Juan lo declaró. He aquí el Cordero de Dios. Estas son expresiones mesiánicas. Estas son expresiones de, del Mesías. Estas son declaraciones de aquel que vendría a libertar al pueblo, de aquel que vendría a dar la salvación a sus hermanos. Entonces, ellos entendían que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Ellos lo sabían. Versículo 42 dice, y le trajo Jesús, y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Miren lo interesante de esto. Sabemos que el padre de Simón no era Jonás, el padre de Andrés no era Jonás. ¿Por qué el Señor Jesucristo le llama Simón, hijo de Jonás? Bien, estaba refiriéndose al profeta Jonás. Le está diciendo que vendría en el espíritu de Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿A quién representaba? Jonás representaba a las 10 tribus de la casa de Israel. Pues sabemos que él pertenecía a las 10 tribus que fueron exiliadas, fueron al exilio en Asiria. Y de allí a la dispersión entre las naciones. Fueron dispersos entre las naciones. Y nunca más volvieron. Entonces, Jonás, Jonás significa paloma. Paloma es a quien se refiere en la profecía como a Efraín, que son las 10 tribus. Aquí le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Simón, a Pedro, que es el hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque la misión de Pedro era buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era la misión de Pedro. Eso fue lo que le dejó el Señor encargado a Pedro. Por eso el Señor le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, apacienta mis ovejas, ve, busca mis ovejas. Esta es la misión para la cual yo te he llamado. Busca a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 24. Dice, hablando del impuesto del templo, dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran
sea, los que cobran los 2 dracmas. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, está hablando de lo que está escrito en Éxodo capítulo 30, versículo 13, de el pago que se tenía que hacer, pues, para la cuestión esto era de lo del dinero del rescate hacia a las personas, que dice, en Éxodo dice, Éxodo 30, 11 dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces esto es de lo que está hablando del impuesto. Estas eran las dracmas que se daban. Y dice, vuelvo al texto de Mateo 17:24, dice, cuando llegaron a Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobran los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Contestó, sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Miren lo que está preguntando el Señor Jesucristo. Él está diciendo, Pedro, ¿quién paga impuestos? ¿Los hijos de los reyes o los extraños? Y Pedro respondió y le dijo, de los extraños. Pedro responde de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero. Un estatero es pues una moneda de 4 dracmas. Eso es lo que significa estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Mire esto. Él está diciendo, ellos cobran impuestos, pero ¿por quién cobran impuestos? ¿Quién paga impuestos? A los reyes, sus hijos o los extraños. Pero le dice, los extraños pagan impuestos. Dice, entonces los hijos están exentos. Pero Pedro, ve al mar, ve a la playa y búscate un pez. La playa representa a las naciones. ¿Quién representa a ese pez? El pez representa a los hijos de Israel. Eso es lo que está representando el pez. Recordemos lo que profetizó Jacob, que ellos serían como peces en la tierra, que ellos serían como peces y se multiplicarán como los peces en la tierra. Y aquí está hablando específicamente de la casa de Israel, las 10 tribus que fueron dispersas entre las naciones. El mar representa a las naciones y el pez en el mar representa a las 10 tribus dispersas, asimiladas entre las naciones. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que Él va a pagar el precio por ellas y va a pagar el precio de Judá. Por eso dice, págalo, dice, tómalo y dáselo por mí. En nuestro Señor Jesucristo aquí representa el león de la tribu de Judá. Dice, págalo por mí, por la tribu, por el reino del sur, y págalo por ti. ¿Quién era Pedro? El hijo de Jonás. Pedro representaba a quién? A las 10 tribus. Dice, págalo por mí y págalo por ti. El precio de mis hijos está pago. Eso es lo que está diciendo. La nación de Israel, el precio fue pagado. Sabemos pues que Jesucristo pagó con sangre
con el precio de su sangre, la salvación de los redimidos de Dios. Las naciones es representada por Efraín, por el mar. ¿De qué? De que así como salió el pueblo de Egipto, que tuvieron ellos que ser, que el pueblo, los hijos de Jacob tuvieron que ser dispersos extranjeros en la tierra de Egipto, así como fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Cuando salieron de Egipto, no solamente salieron los hijos de Jacob, sino que salieron los egipcios y muchos extranjeros que habitaban en el pueblo de los egipcios. Porque Egipto para ese tiempo era como hoy en día decir los Estados Unidos, donde hay muchas naciones unidas, reunidas. Entonces, de la misma forma que salieron de Egipto, asimismo saldrán de las naciones. Como Israel, los hijos de Israel, la casa de Israel se asimiló entre las naciones, cuando Dios recoja, también va a recoger gran parte de ellos, de muchos gentiles. Y son los números que Él tiene en su mano de ellos. A estos vino a buscar el Señor Jesucristo. Por Él pagó el precio. Y es por eso que Él le dice, volviendo al contexto del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro, roca. Miren lo importante de esto. Miren lo importante de entender la profecía. Que ellos serían como peces. Por eso que Él le dice, ven y te haré pescador de hombres. Porque ¿qué esperaba los judíos del Mesías? Que restaurara el reino de Israel. Por eso, antes de ascender nuestro Señor Jesucristo, los discípulos dijeron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? O sea, traerás a las 10 tribus, traerás y reunirás a los hijos de Israel. Por eso le dice, no, no es de vosotros saber las sazones y los tiempos, pues sabemos que han pasado más de 2000 años y todavía está el Señor buscando a sus ovejas. Ese es el misterio de la parábola de la oveja perdida. Ese es el misterio de la parábola del hijo pródigo, que Él vino a morir por sus ovejas. Él vino a morir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, sigue diciendo, el siguiente día, el versículo 43, dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Mire esto, todos ellos eran conocidos. Pedro, Andrés, Felipe, todos ellos eran discípulos de Juan. Felipe halló, miren lo que dice el 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Si queremos entender la misión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender la ley de Moisés, porque de él escribió Moisés, él mismo lo dijo, Moisés escribió de mí. De él escribió Moisés. No podemos desechar la ley porque la ley nos revela al Mesías. No podemos desechar la ley porque ella vino del cielo. Muy importante entender esto. No podemos desechar la ley. No podemos hacerlo. Entonces, hay que entender algo aquí. Miren lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. La ley y los profetas es el Tenach, o sea, el Antiguo Testamento. No puedes desechar ninguna de esas palabras. ¿Por qué? Porque todo está escrito en ello. Este versículo es parte fundamental de esta enseñanza. ¿Por qué? Mire lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo de 17 en adelante, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley
o a los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no he venido a deshacer la ley, sino para cumplirla. Si Jesucristo cumplió la ley y nosotros somos imitadores de Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo, debemos vivir en los mandamientos, debemos vivir anhelando su palabra. Dice en el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No ha pasado a la tierra, no ha pasado el cielo, entonces la ley tampoco puede pasar. Dios no nos libró de la ley, no, no, no. Él nos libró de la maldición de no cumplir la ley. Pero la ley es el carácter de Dios. Él no quita su carácter. Él no quita, porque si Él quitara su carácter, ¿cómo nos caracterizamos nosotros de ser llamados hijos de Dios? Tenemos que tener un carácter para que nosotros digamos, somos hijos de Dios. Una identidad. Y la identidad como hijos de Dios es su carácter, su voluntad, su mandamiento. Pero ¿por qué Dios, por qué nuestro Señor Jesucristo dice esto? Pues Él sabía que vendrían aquellos que forzarían su palabra y la cambiarían y la torcerían con violencia. O sea, la utilizarían mal. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, de Lucas. Lucas 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frute una tilde de la ley. Entonces, el que lee esto y no estudia bien esto, dice, ya se acabó la ley. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ya no hay más ley. No, no es lo que enseña la palabra. Aquí está diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. En pocas palabras, se acabaron las profecías. Ya no hay más profecía. La palabra está completa. Ya no hay que añadirle más nada. Por ende, si ya está completa, ahora se anuncia el reino. ¿Para qué? Para que habites en esa palabra. Entonces, si fue completa la palabra, ¿qué anunciaron los apóstoles? ¿Acaso ellos anunciaron cosas nuevas, profecías nuevas? De ninguna manera. Ellos se basaron en la ley y los profetas. Ellos se basaron en la palabra de Dios. Pues el mismo apóstol Pablo lo dice en Efesios, que todo está que es fundamentado en ¿qué? En los apóstoles y profetas, en los apóstoles y profetas. Él mismo lo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Todo, la ley y los profetas, todo eso está fundamentado. Toda la base de eso es Jesús. No puedes quitarle y no puedes añadirle. Los apóstoles no añadieron nada nuevo a la palabra. Ellos se basaron en la palabra. El Nuevo Testamento es el comentario bíblico de lo que escribieron los profetas, de lo que está en la ley. Ellos no añadieron nada. Dios no contradice su palabra. Por eso dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, la palabra fue completa. Y esto fue lo que agarraron los apóstoles para predicar, para declarar de que Jesús era el Mesías, porque ellos tenían que tener un respaldo de lo que decían. Por eso que escrito está cuando Pablo fue a Tesalónica y a Berea, dice que con la palabra, ¿con qué? Con la palabra. ¿Qué palabra está hablando allí? La ley y los profetas, porque no existía Nuevo Testamento cuando se escribieron las cartas. ¿Qué estaba hablando allí? Está hablando que él, con la palabra, él sustentaba de que Jesucristo era el Mesías. Por eso dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y mira lo que sigue diciendo. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Esta traducción no nos deja ver con claridad realmente lo que está diciendo aquí. Pero esto significa que en cada uno entra con violencia. Que dice, esto es anunciado, pero todos se esfuerzan. O sea, cada uno entra con violencia para poder entenderla. En pocas palabras, la utilizan mal. Estás agarrando la ley y la estás utilizando mal. Jesucristo sabía que lo iban a hacer. Que cada uno iba a querer entrar a ella con violencia.
que muchos van a querer agarrar la palabra, la ley, y la van a transgiversar, que la van a manipular. Es por eso que muchos dicen, no, la ley fue abolida. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu correcto. Porque no pueden entender la escritura con el espíritu incorrecto. Tiene que ser con el espíritu de Dios. Por eso dice el contraste. Dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Por más que quiera cambiar la ley, por más que quieras decir que la ley ya pasó, dice que primero es más fácil que pase el cielo y la tierra a que tú frustres una tilde de la ley. Porque ella es eterna. Ella es eterna. Entonces, ¿se contradijo nuestro Señor Jesucristo? ¿O es que estamos entendiendo la escritura incorrectamente? Importante entender este punto para entender lo que más adelante voy a enseñar. Vamos a volver al contexto. Dice, vamos a volver a Juan, capítulo 1, versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, aquí muchos que leen, dice, el hijo de José, piensan que es José el esposo de María, pero no. Este es un concepto hebreo que debemos entender a la hora de estudiar la Biblia. Este es un concepto que conocían los hebreos en la antigüedad que todavía prevalece. O sea, había una tradición en esos tiempos y que aún prevalece hasta nuestro tiempo, de que había de venir dos Mesías. O sea, un solo Mesías de dos formas. Uno era el Mesías Ben Yosef o el hijo de José, que es el que se está mencionando ahorita. ¿Por qué el hijo de José tendría que venir de primero? Que está hablando del hijo de José, o sea, José, el hijo de Jacob, el soñador, el que pues gobernó en Egipto. ¿Por qué se le llama el hijo de José? Pues si estudias la vida de José, verás toda la sombra profética de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Pues sabemos que José era el hijo amado de Jacob. Y sabemos pues en el Evangelio que el Padre declaró desde los cielos que Jesucristo era su hijo amado. Allí hay una sombra profética. Sabemos que cuando José declaró el sueño a sus hermanos de que ellos se postrarían ante él, ellos tuvieron celos de él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo declaró ser el Hijo de Dios y tuvieron celos de él, de nuestro Señor Jesucristo, sus hermanos, los grandes líderes, y muchos tuvieron celos de él. Sabemos que él fue traicionado por sus hermanos y echado en una cisterna y vendido por unas monedas. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo también fue traicionado por sus hermanos, fue vendido, como Judas lo vendió por unas monedas también, y los vendieron a él. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo José, el soñador, fue tentado por la esposa de Potifar. Asimismo como fue tentado nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Sabemos que José, el soñador, tuvo 3 años en la cárcel. Y nuestro Señor Jesucristo pasó 3 días en el sepulcro. Sabemos que después de la cárcel, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que después de la cárcel, perdón, José, el soñador, gobernó en Egipto. Y ese gobierno llevó a la salvación a sus hermanos. Y es lo mismo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Esa muerte en la cruz y el resucitar llevó a la salvación a sus hermanos, que es en la familia que tú y yo nos encontramos, en la familia del reino de los cielos, que es la familia de Israel. Y sus hermanos se postraron ante él, así como lo había declarado en el sueño, así también nos postraremos delante del Rey de reyes y Señor de señores, porque él lo declaró. Esta es la similitud
del Mesías sufriente, del Mesías Ben Yosef, el hijo de José. Este es el Mesías que nos declara la profecía en Isaías 53, de que él iba a padecer, de que él iba a sufrir, de que él iba a venir a sufrir. Por eso le dijo a Juan, Juan le dice, ¿por qué vienes a mí? Para que te bautice. ¿Por qué le dijo eso? Porque Juan sabía que él era un rabino. Más él le dijo, deja que se haga así para que se cumpla toda justicia. ¿Cuál era toda justicia? De que él venía a sufrir, de que él venía como siervo. Él no venía como Mesías. Aunque él era el Mesías y es el Mesías, él no vino en forma de Mesías, sino en forma de siervo, como lo declara el Evangelio de Mateo. Él vino en forma de siervo, y como en forma de siervo vino a sufrir y a servir. Pero cuando Él vendrá, vendrá en la otra forma de otro tipo de Mesías, que es el Mesías Ben David, que es el Mesías reinante, el que va a gobernar. ¿Cómo? Y el que va a ser ungido como rey, como lo fue ungido David. Él va a venir a gobernar las 12 tribus, como reinó David, las 12 tribus. Sabemos que si vemos en los libros de los reyes, el reino se dividió y hubieron reyes en el norte y reyes en el sur. Y fueron solamente 3 testigos de las 12 tribus que existieron, que fue el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Pero el tipo de Cristo es el rey David. ¿Qué hizo el rey David? El rey David tenía un corazón conforme al de Dios y gobernó a las 12 tribus, así como Él vendrá, nuestro Señor Jesucristo, a gobernar a las 12 tribus, que es lo que nos narra el Apocalipsis cuando habla de las 12 columnas. Es cuando nos habla de esas, de las profecías. Él va a reinar a las... Entonces, esa es la similitud, esos son los dos, esa es la tradición que tienen tenían los antiguos y tienen aún, de que vendría el Mesías sufriente y vendría el Mesías reinante. Vendría el Mesías, hijo de José, y vendría el Mesías, el hijo de David. Por eso dice aquí, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ah, ok. Por eso que ahí está la confusión, porque dice de Nazaret. Pero sabemos que está hablando que se refiere a Jesús, porque viene de Nazaret. Bien. Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Mire esto. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muy importante esto. ¿Qué es un verdadero israelita? Este es que el punto importante aquí para entender. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta expresión que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo para que él reaccionara de esa manera? Primero dijo que de Nazaret no salía nada bueno. Y ahora le está diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Ahí le está diciendo que él era el Mesías. Ahí le está diciendo que él era el Rey. Ahí le está diciendo Dios. Esta expresión, ahí le está llamando, él le está llamando Dios. Él le está llamando Mesías. Lo reconoció como el ungido. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo cambiar de parecer tan drásticamente a Natanael? Para entender esto, tenemos que ir a Miqueas. Porque mire, algo en estas palabras crearon esa reacción en Natanael, ¿no? Es algo extraño. Le dijo la higuera. ¿Qué habrá
dicho en esa declaración. Veamos entonces en Miqueas. Vamos a Miqueas, capítulo 4, versículo 4. Bien, vamos a leer Miqueas desde el principio. Dice, esta profecía de Miqueas aquí está hablando de los tiempos postreros, o sea, está hablando del tiempo milenial, cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá a reinar entre las naciones, cuando estaremos con Él, delante de Él. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de los montes, está hablando de Jerusalén, la nueva Jerusalén, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Miren lo que está diciendo. ¿Qué vamos a hacer en el reino milenial? Vamos a ir a Jerusalén, a alabar a Dios, para ser enseñado en sus caminos, para ser enseñado en sus pensamientos, para que sus pensamientos sean impartidos en nuestras vidas, para oírlo hablar. Y andaremos por sus veredas, o sea, en sus estatutos, en sus virtudes. En eso andaremos. Y eso nos lo enseña solamente la palabra de Dios. Dice, porque de Sión saldrá la ley. ¿De qué ley está hablando? De la que dio Moisés. Ahora, ¿cómo es que la ley es abolida? Y aquí nos está diciendo que de Sión saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Algo está pasando en la teología de la hiper super mega gracia que no me cuadra con la palabra. Aquí hay un pasaje que me dice que la ley estará en el reino milenial. Estaremos escuchando la palabra. Porque somos salvos por medio de la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la fe sin obra es muerta. Así lo dice Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras, dice. Si no hay obras en tu fe es muerta. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Las obras del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, y por cuales contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué contra tales cosas no hay ley? Porque esa es la ley. Ese fruto es la ley. Y la ley no puede ir en contra de la ley. Ese es el fruto del Espíritu que siembra en ti. Es la ley. El amor es la ley. El amor es la base de la ley. El amor a Dios y el amor al prójimo. En eso cuelga toda la ley. De eso pende toda la ley. Como el amor, si la Escritura dice que Pablo dice que el amor nunca deja de ser, entonces cómo sus preceptos y su forma de ser, la forma que es de Dios, va a dejar de ser. Pues Dios es eterno. Miren lo que sigue diciendo en Miqueas, versículo 3 dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para sadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Él va a regir con barra de hierro, como dice la palabra. Va a regir con su palabra. Tenemos que andar en su palabra. Versículo 4 y es el clave de esto. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Para qué nos sentaremos debajo de su vid? Cada uno. Y debajo de su higuera. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar sus mandamientos. Para escuchar su forma de ser. Para escuchar sus virtudes. Para escuchar sus deseos. Para escuchar sus anhelos. Para escuchar la voluntad de Dios. Para escuchar su palabra. Para escuchar su ley. Para eso nos sentaremos debajo de una higuera. Para eso nos sentaremos debajo de la vid. Hago yo la pregunta. Si tú, yo te invito a mi casa y mi casa para ti huele mal, ¿para qué quiero yo que estés en mi casa? ¿Para qué quieres ir al reino
si no te gusta leer la palabra de Dios? Medita. Muchos dicen, no, estaremos cantando y estaremos, sí, vamos a adorar a Dios, pero conforme a su palabra. Pero si no te gusta estudiar la palabra y si ni siquiera aceptas su palabra, ¿qué vas a hacer en el reino? Si vamos a escuchar su voluntad. A Dios nadie lo puede burlar. ¿Qué harás en el reino si estaremos escuchando su palabra? Aquí está escrito. Y esta es la clave, dice, y nos sentaremos cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien nos amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¡Wow! ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Natanael? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael conocía la escritura y esta era una declaración profética, mesiánica. Él está diciendo, Natanael, yo te vi debajo de la higuera. ¿Quiénes van a estar en la Nueva Jerusalén? Los verdaderos israelitas. ¿Y qué le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Natanael? He aquí un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque debajo de la higuera te vi, como veré yo en la Nueva Jerusalén a los verdaderos israelitas. ¿Qué caracteriza a un verdadero israelita? Aquel que estudia la palabra, aquel que ama la palabra, aquel que persevera en la palabra, aquel que le dice a Dios, no te suelto hasta que me hables por medio de tu palabra. Háblame a través de tu palabra. El que se sienta debajo de la higuera, ese es el verdadero israelita, el que abre la palabra, el que acepta la palabra, el que no permite que la palabra sea, el que no permite que la palabra sea diluida, sino que la habla correctamente, el que no la tuerce, el que no le da la espalda a la palabra, el que espera que Dios le hable abajo de la higuera. Ese es el verdadero israelita, porque ese es el que va a estar en la nueva Jerusalén. Esa es la forma en que vamos a vivir en la nueva Jerusalén, escuchando la palabra de Dios, porque ella nunca deja de ser. Si piensas que la palabra de Dios es para tu salvación y en esta tierra, entonces tú no sabes qué vas a hacer en el reino. Estás yendo a Dios de una manera equivocada. Estás yendo a Dios de una manera incorrecta. Si ni siquiera lees la Biblia en esta tierra, ¿querrás tú leer la Biblia? ¿Querrás tú escuchar a Dios en el reino que es eterno? Meditemos en esto. ¿Eres tú un verdadero israelita? Abre la escritura, la escudriña, la estudia, la medita, la masticas una y otra vez. Meditemos, meditemos. ¿Qué vas a hacer en la casa de Dios si no te gusta como es Dios? Mejor ama su palabra para que seas enamorado de su palabra. Si no te gusta la palabra, pídele a Dios, Dios, enamórame de ti. Mira, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No hay duda, ¿por qué? Porque esto solamente lo puedes decir tú. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué le está diciendo? Esto cosas mayores verás que en el reino. Y le dijo, de cierto os digo, de que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mira esto interesante. ¿Qué le está declarando aquí? Lo que vio Jacob cuando le pusieron Israel. Cuando él vio la escalera. Él está diciendo, así como Jacob vio la escalera, así verás tú la escalera. ¿Quién es la escalera? Cristo es la escalera. Él es la escalera que vio Jacob. Él es la escalera al cielo. Él es la escalera al Padre. Él es la escalera a la revelación. Cristo es la escalera. Cristo es el que abre el cielo. Esto fue lo que vio en Betel Jacob.
donde fue cambiado su nombre a Israel. ¿Por qué? Porque aprendió a buscar lo correcto y por eso se le cambió el nombre. ¿Qué caracteriza a un verdadero israelita? Pues el que dice, si no, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y cuál es la promesa de la bendición? ¿Cuál es el requisito? Pues andar en su palabra, estudiar su palabra, amar su palabra. ¿Qué necesitamos para llegar al punto de obtener su palabra? Lo que dice Josué 1:8. ¿Qué dice Josué 1:8? Vamos a leerlo. Es importante leerlo. Vamos aquí a buscarle. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué interesante. Entonces, de esta forma podemos obedecerle a Dios si nos esforzamos en meditar su palabra. ¿Qué es meditar su palabra? La palabra hebrea muestra en meditar, meditar. Es como si cuando una vaca rumea, mastica y mastica, ella está constantemente rumiando de día y de noche, comiendo de día y de noche, comiendo de día y de noche. No para de hacerlo. Asimismo, nosotros tenemos que hacer con la palabra, día y noche, masticarla, día y noche, día y noche. Y eso nos va a ayudar a mostrar una actitud y una conducta diferente. Nos va a guiar y nos va a moldar a la palabra. Esto es lo que hace un verdadero israelita. Esto es lo que hace un verdadero hijo de Dios, un verdadero ciudadano del reino. Lo más probable es que Natanael meditaba en la palabra de Dios. Asimismo, nosotros tenemos que andar. Andamos nosotros meditando en la palabra. Meditamos. Por no meditar es que hablamos lo incorrecto. Por no meditar en la ley. Por no meditar en sus mandamientos. Meditando en lo que escribieron los apóstoles. Meditando cómo desglosaron ellos la palabra para que nosotros la pudiéramos entender mucho mejor. Todo tiene un plan en esta tierra. Todo tiene un plan para con Dios. Andamos meditando nosotros. Anhelad como niño recién nacido, dice, sin adulterar, anhelando la leche no adulterada. La palabra que no ha sido cambiada, la palabra de Dios no puede ser cambiada. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que te gusta lo que su forma de ser, si es que te gusta lo que Él es. Miren lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 24, en la primera carta de Pedro dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿De quién está hablando aquí? Esto lo está sacando de Isaías. Isaías, ¿de qué escribía? Si para el tiempo que se escribió esto no existía la palabra, el Nuevo Testamento. Existía la ley. Cuando Isaías lo escribió, escribía de la ley porque ellos eran inspirados por la ley. Ellos profetizaban a través de la ley. Nada sacaron bajo de su manga. Estaba inspirado en la ley. Y mire lo que dice. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo tú anuncias el Evangelio sin la ley? ¿Cómo tú anuncias el Evangelio sin la base bíblica? Esta es la palabra y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo tú sacas
los mandamientos del Evangelio? No entiendo. La salvación es de la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte del pecado. La muerte que te lleva, que te ha llevado el pecado a la muerte. La muerte y el pecado se relacionan. Y nuestro Señor Jesucristo vino a librarnos de la muerte. Nos vino a librar del pecado, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte, para que habitemos en su palabra, para que habitemos en su mandamiento. Escrito está que si tú eres esclavo del pecado, vas a andar en pecado. Tú no puedes andar conforme a lo que es Dios si estás encadenado al pecado. Para vivir los mandamientos tienes que ser libre de quien te ata. Eso está escrito. Él subió a las alturas y llevó cautiva la cautividad. ¿Para qué? Y dio dones a los hombres. Tú no puedes tener el don, que es la palabra de Dios. El don que habla allí es la palabra, los mandamientos. Tú no puedes recibir el don de Dios si tú no eres libre. Necesitas ser libre para recibir los dones, que es el regalo del cielo. ¿Qué más regalo tan grande que su voluntad? Si hayas algo más lindo que eso, entonces no amas a Dios. Si amas algo más que la palabra de Dios en este mundo, entonces no amas a Dios. Tú necesitas, para recibir los dones, para habitar en su palabra, tienes que ser libre del pecado, tienes que ser salvo del pecado, para venir a ser esclavo de Cristo y libre del pecado. ¿Somos libres de qué? Del pecado, porque la verdad os hará libre. Pero ¿cómo eres libre? ¿Cómo eres, cómo quieres vivir los mandamientos si no has sido salvo? Si no has sido salvo del pecado, si sigues atado al pecado. ¿Cómo eres salvo entonces? No puedes ser salvo si estás atado al pecado. Porque por él mismo lo dijo, si me amáis, mi mandamiento hacéis. ¿Cómo yo le muestro al hombre su pecado? Si yo le voy a enseñar algo. La prioridad de todo maestro es mostrarle al pecador su pecado, que logre discernir su pecado. ¿Para qué? Para que sea salvo, para que llegue a la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Pero ¿qué es el pecado? La Biblia dice en Juan, primera de Juan, primera de carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Si yo sé que el pecado es la infracción de la ley, yo tengo que mostrarte la ley para que tú veas qué no debes de hacer. Entonces, ¿cómo me dices a mí que la ley ha sido abolida? No entiendo cómo predicadores dicen esto. Y estos mismos predicadores son los que piden el diezmo. Estos mismos predicadores son los que hablan del bautismo. Estos mismos predicadores son los que hablan del ayuno. Estos mismos predicadores son los que hablan de tantas cosas que están en la ley y no se dan de cuenta que practican cosas de la ley. No somos salvos por las obras de la ley. No somos salvos por hacer los mandamientos, no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Pero para qué? Para que habitemos en los mandamientos. Es la señal de que eres salvo. ¿Cuál es la señal de que eres salvo? Que amas los mandamientos. Pero no puedes decir que la ley es abolida no puedes decir que la ley es abolida y hablar de Cristo. Pues Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Para esto vino el Mesías. Esto es un verdadero israelita. Esto es lo que nos está enseñando el Evangelio de Juan en este pasaje. Él no vino a cambiar su palabra. Él vino a cumplir su palabra. Y Él vino a buscar a quienes aman su palabra. Tú no das testimonio de Dios. Es su palabra que da testimonio de Dios. La palabra es clara. La palabra se respalda a sí misma. Espero que te haya sido de bendición. Paz.